La palabra arrepentirse es una palabra muy común en el castellano, en español, eso todos los comprendemos. Sabemos que debido al contexto, cuando alguien dice me arrepiento, está expresando que le pesa, le cuesta o le duele haber hecho algo que fue un error para esa persona. Y por implicación ya no desea hacerlo más, porque le costó o le dolió haberlo hecho. Y tal vez tuvo hasta graves consecuencias por hacerlo. Sin embargo, ¿qué ocurriría si tomamos la palabra arrepentimiento y cambiamos totalmente su definición? Pues en ese caso podríamos alterar el mensaje más importante de toda la historia, que es el Evangelio. Hoy vamos a derribar una doctrina que surgió en los Estados Unidos, que ya hace varios años ha estado creciendo gradualmente y ahora está comenzando también a infiltrarse en Latinoamérica. La razón por la cual no ha sido tan popular en Latinoamérica es porque la palabra arrepentirse es una palabra común en nuestro lenguaje y no hay un debate sobre su significado en la actualidad. Todos comprendemos exactamente qué significa la palabra arrepentirse o arrepentimiento. El problema yo creo que radica principalmente en el idioma en inglés, ya que arrepentirse en inglés es repent y la palabra repent en inglés solo se utiliza como en un contexto religioso, bíblico, es decir, no es muy común usar esta palabra repent en inglés en la vida cotidiana. En lugar de utilizar la palabra repent o repentance en inglés, normalmente se usa la palabra regret. Y esto se lo voy a comprobar. Aquí si vamos a la aplicación de Google Translate de traducir, pueden ver que efectivamente repent es arrepentirse. Esta doctrina que se ha vuelto muy común en inglés y que ahora está también llegando al español, enseña que el arrepentimiento no tiene nada que ver con dejar tu pecado. Ellos enseñan que aquellos que predican el arrepentimiento de los pecados, o sea, como nosotros lo predicamos, que estamos utilizando una terminología que no está escrita en la Biblia. Es decir, ellos afirman que la Biblia no dice literalmente arrepiéntete de tus pecados. Y consecuentemente cuando se predica en la calle utilizando esta expresión, ellos argumentan que se está predicando un evangelio falso. Sin embargo, cuando se les exige a ellos definir qué significa para ellos el arrepentimiento, y eso se lleva a su máximo extremo, esa doctrina, cuando expresan libremente su doctrina, su respuesta es la siguiente. Para ellos el arrepentimiento implica abandonar toda creencia, toda práctica y obra para salvación que no sea únicamente creer en Jesús y nada más. Es decir, si se considera necesario dejar de pecar, entonces uno debe arrepentirse de intentar de dejar de pecar, ya que creen que el dejar de realizar obras de pecado es en sí una obra. Y si uno vive en santidad, debe arrepentirse de intentar de vivir en santidad, porque siempre serás un vil pecador. De esta manera, cualquier cosa que se añade al mensaje del Evangelio que no sea únicamente creer en Jesús y nada más, es considerada una falsa doctrina. Según esta doctrina de arrepentimiento, es que le cueste, le pese o esté afligido de no creer únicamente en la obra terminada, como ellos lo expresan, el trabajo cumplido de Jesús en la cruz. Y añadir algo se considera una obra en sí misma. Y si no se cambia de opinión al respecto, pues ellos consideran que uno está condenado por tratar de hacer su propia justicia en lugar de solamente y únicamente creer en Jesús. Así de seria es la cosa, hermanos. Ahí tienen en resumen, yo sé que es medio complicado, pero en resumen, la peligrosa doctrina del arrepentimiento liberal, que básicamente enseña que arrepentirse es simplemente creer en Jesús y aceptar que eres un pecador perpetuo y punto. Ahora, es importante resaltar que cuando un falso maestro, como el que vamos a introducir ahora, enseña esto, puede sonar muy convincente, o sea, puede sonar muy bonito. Y un falso maestro, mientras más astucia y sutilmente utiliza las escrituras para justificar el pecado, mayor poder y mayor respaldo recibe del diablo, aunque lo pueda estar haciendo en el nombre de Dios, no importa.
Esta doctrina que ha estado afectando a los Estados Unidos desde ya hace años y ahora está comenzando a infiltrar la comunidad latinoamericana con gran ímpetu parece, aunque presenta diferentes variaciones, procede de una misma fuente. Es esencial que estemos preparados para enfrentarla, desarmarla y realmente no tolerarla para nada. Al final del día sigue siendo una doctrina totalmente ingenua y sin fundamento. Este señor es el pastor Robert Breaker. Vamos a hacer un video refutando sus argumentos porque básicamente él es el padrino, yo diría, de esta doctrina en los Estados Unidos, o por lo menos es la persona que ha ayudado mucho a que crezca esta doctrina en todos los Estados Unidos. Él hace videos en inglés y también en español, por eso ha llegado a millones y millones de personas, o sea, millones de personas están afectadas y han aceptado este espíritu, esta doctrina, este evangelio. Y vamos a usarlo a él como ejemplo. No es algún ataque personal hacia él, pero sí, yo sí creo que es un falso maestro y creo que es un hombre muy peligroso. Ya he hecho otro video derribando el argumento del milenio, pero ahora vamos a derribar un argumento yo diría muy importante, mucho más importante que el milenio. Así que vamos a empezar. Antes de abrir las escrituras y destruir los argumentos de Robert Breaker, permítanme adelantarles la respuesta sobre qué es verdaderamente el significado de arrepentimiento. Ahora, es cierto que la Biblia no dice explícitamente arrepiéntete de tus pecados en ese orden, esa frase exacta. Y ese es el punto donde se apoyan nuestros detractores, como esta persona. Sin embargo, la Biblia sí menciona el arrepentimiento dentro del contexto de cuando alguien se encuentra en falta o en pecado. La clave para entender el mensaje de arrepentimiento no reside únicamente en su definición, como lo enseña él, que es la metanoia. Ahora, la metanoia, como dicen, es cambiar de mente. Esa es la definición literal de una de otras definiciones, porque la palabra no tiene una sola definición, pero la definición más popular de la palabra metanoia, que es arrepentimiento, arrepentirse, es cambiar de mente. Entonces yo digo, hay que tener mucho cuidado con literalmente usar la definición ahí literalmente y aplicarlo en cada situación. Porque, por ejemplo, la palabra Biblia en griego significa libros. Yo tengo aquí unos libros, ya hice un ejemplo de esto anteriormente, tengo aquí unos libros, entonces de acuerdo al griego, libros es Biblia. Entonces yo tengo aquí Biblia, ¿esto es la palabra de Dios? No, estos son libros, no es la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tomamos la definición y lo aplicamos a todo, especialmente el Evangelio. Mucho cuidado. Ahora, hablando de esta palabra metanoia, quiero dejarles saber que durante mi adolescencia yo sí escuchaba a varios pastores predicar sobre la metanoia y debo admitir que al escucharlo, yo lo que experimentaba era una sensación de alivio. O sea, ellos decían simplemente que se trataba de un cambio de mentalidad, como indica en la palabra griega, cambia tu mente. Entonces recuerdo que cuando afirmaban esto, yo pensaba, bueno, entonces no es tan grave la cosa. Así parecía cuando me lo predicaba. Entonces esto provocaba en mí una falta de verdadera tristeza del pecado. Y no llegaba a aborrecerlo así como Dios lo aborrece. La metanoia siempre se presentaba como algo equivalente a un cambio de ánimo. Como por ejemplo, pasar de estar molesto a estar alegre, o como lo explico muy puntualmente con un pastor, un video que hice anteriormente en inglés, que metanoia, el ejemplo que él dio, que era equivalente a querer ir a casa de su abuelita, y luego se cambió su mente, o sea, cambió de planes, y se dio media vuelta y se volteó, se regresó a su casa, o sea, no fue a la casa de su abuelita, o sea, tuvo una metanoia. Eso es lo que ellos explican. Por esta razón, entre muchas otras, nunca me convertí realmente, a pesar de decir que era cristiano y hasta de servir en iglesia, no había nacido de nuevo, debido a esta forma liberal y superficial con la que se me predicaba sobre el arrepentimiento. El problema radica en pensar que la palabra arrepentimiento no va acompañada de una acción, o sea, algo que tienes que renunciar. En el Evangelio la palabra arrepentimiento no es una palabra aislada, sino que forma parte de un mensaje integral, porque la palabra arrepentirse, uno debe arrepentirse de algo. Entonces la clave y la verdadera pregunta sería, ¿arrepentirse de qué? Y bueno,
Resulta que al leer el Evangelio y las epístolas, la palabra arrepentimiento está completamente ligada al contexto de lamentarse del pecado, de dejarlo, sea lo que sea ese pecado. Esto es lo que vamos a demostrar el día de hoy, de tal manera que va a ser irrefutable. Tenemos un lado que dice que arrepentimiento significa hay que cesar de pecar. Ellos dicen que esta palabra, arrepentimiento, significa cesar de pecar. Así es que enseña la Biblia. No existe una sola cita en la Biblia que diga exactamente así como él dice que el arrepentimiento es cesar de pecar. Esto se debe a que el arrepentimiento no es simplemente dejar de pecar, sino que es lamentarse sobre una mala decisión. Un auténtico arrepentimiento en el contexto del Evangelio, ustedes saben, tiene como fruto la santificación, la cual induce, provoca al apartarse del mal y dejar de practicar el pecado. Es una parte integral del mensaje, pero no es el mensaje completo. Y esto lo vamos a mostrar más adelante en este video, cómo la Biblia sí da el mensaje definitivamente de que se arrepientan de sus pecados. Cuando hablamos de una palabra en la Biblia, debemos saber qué significa esta palabra. ¿Qué es la significación de una palabra? La Biblia explica qué significa. Y la palabra arrepentimiento tiene dos significaciones. Número uno significa cambiar o girar de una dirección a otra dirección. La otra definición de arrepentimiento es sentir mal. Y cuando leímos la Biblia debemos recordar, solo hay dos definiciones de esta palabra y de cuál de estas dos se usa en la Biblia. Eso es incorrecto. La palabra arrepentimiento solamente tiene una definición. La diferencia se encuentra en el contexto, particularmente de qué se está arrepintiendo y lo que produce el arrepentimiento. Ahora, si vamos a la definición y se usa solamente, como había dicho, la definición, pues si vamos al hebreo, la palabra arrepentimiento es nacham, que es la H5162 en la concordancia, y significa lamentarse. Bueno, ahí está. En el griego, metanoia, arrepentimiento, metanoia, es la G3340, que significa reconsiderar después del acto, sentirse moralmente compungido, pero también significa cambiar tu mente. Entonces, ellos usan la frase, la definición cambiar tu mente y lo usan a todo momento que dice arrepentimiento. Específicamente se enfoca más en el Evangelio cuando enseñan esta doctrina. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso no va de acuerdo al contexto. Eso simplemente añadir esa definición, que es una de las definiciones de arrepentimiento, a todo el Evangelio. Así que por lo tanto, este pastor Robert Breaker está en lo correcto al afirmar que el arrepentimiento no necesariamente implica dejar el pecado, pero tampoco significa simplemente cambiar tu mente. El cambio es un producto, es un fruto, es un resultado del arrepentimiento. Si uno no se siente contrito para lamentar sus malos hechos, no puede cambiar. Esto significa que si no hay un arrepentimiento genuino, no puede haber una conversión genuina. Es así de sencillo. Y yo pensé en mi mente que arrepentir significa cesar de pecar. Entonces toda mi vida, desde 13 a 18, anduve sin fumar, sin fornicar, sin adulterar, sin hacer malas cosas, sin hablar mal y maldiciones. No, yo maldiciendo tampoco. Yo no quería hacer esto porque yo pensé, tengo que hacer obras para ser salvo. Es porque yo no entendí qué significa arrepentimiento. Yo pensé que significaba cesar de pecar. Y yo pensé que uno tiene que cesar de pecar antes que puede creer. Entonces estuve perdido sin salvación porque pensando, por obras tengo que hacer algo antes que puedo aceptar al Señor. Hasta la edad de 18 años cuando mi padre vino y me enseñó el Evangelio de Jesucristo. Y ahí fijé, es por gracia somos salvos, no por obras. Porque si es por obras, pues no es por gracia, ¿verdad? Así dice la palabra de Dios. Entonces, alguien no me explicó qué significa la palabra arrepentimiento.
Por esto quedé perdido, pensando, tengo que cesar de pecar antes de aceptar a Cristo. Aquí estamos entrando más al corazón de esta doctrina muy peligrosa, esta doctrina que en su esencia ataca el vivir en santidad. Eso es lo que hace. Dice que nos acusan a nosotros de enseñar que debemos de hacer obras para obtener la salvación y que primero tenemos que dejar de pecar para llegar a creer. Eso, no decimos eso, no enseñamos eso, eso es falso y por simple lógica. Primero, para dejar de pecar, el primer paso es creer. Creer es que si tu mano te hace caer, pues mejor córtala. Mejor es eso a que te vayas completito al infierno. Creer lo que dijo el Señor Jesús acerca de los que viven practicando el pecado, que eso se va a cumplir. Y segundo, quiero dejar claro que el dejar de pecar no es una obra, porque si la mala obra que te tenía atado al pecado era la fornicación, por ejemplo, pues dejar de cometer el acto de fornicación no es una obra en sí, sino que es dejar de hacer una obra, y esa obra es la obra de fornicación. Entonces, cesar de pecar es igual a cesar de obrar. Ellos piensan que dejar de obrar es una obra. Si usan un poco de sentido común, se dan cuenta como eso no es coherente, ese argumento no tiene ninguna base, nada que ver. Y con toda mi fuerza yo quería vivir santo, pero es imposible vivir sin pecar. Antes de ser salvos somos pecadores. Después de ser salvos somos pecadores, solamente pecadores perdonados. Amén. Pecadores perdonados, ¿dónde está eso en la Biblia? Yo creo que sé y te lo voy a demostrar. Gálatas 5, versículo 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Dónde está la parte que dice, a menos que hayas aceptado a Jesús? ¿Dónde está esa parte? Que eres un idólatra perdonado, eres un hechicero perdonado, eres un fornicario perdonado, que sigue siendo un fornicador, pero eres perdonado. Un adúltero, pero un adúltero perdonado. O sea, eres un pecador perdonado. O sea, pecador en el sentido de actualmente, en el presente, en la actualidad eres pecador. ¿Dónde está esa parte? Yo no la veo. No sé dónde estará. Vamos a otro ejemplo, Efesios 5. Versículo 3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Versículo 5: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios, al menos que sea cristiano y haya creído en Jesús. ¿Dónde está esa parte? Ahí no dice, ahí dice cualquiera, o sea, fornicario, inmundo, avaro, idólatra, no tiene herencia. O sea, nadie os engañe con palabras vanas. O sea, este pastor, nadie, ni él ni nadie nos engañe que ninguno que practica esta cosa va a entrar en el reino de los cielos. Ahí no dice que eres un fornicario perdonado, un inmundo perdonado, un avaro perdonado, que puedes seguir siendo estas cosas, pero ya eres perdonado. No dice eso no existe en la Biblia. Vamos a ir a otro ejemplo. 1 Corintios 6, 9 dice: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, a menos que seas cristiano y hayas creído en Jesús. ¿Así dice? No, así no dice. No erréis, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, o sea, antes, algunos, mas ahora han sido lavados. Entonces, antes has sido perdonado por tus pecados y por tu forma pecaminosa de ser antes. No es que eres un pecador perdonado actualmente, como ellos literalmente enseñan. Eso no está en la Biblia. Nuevamente, todos estos pecados y estas condiciones son de antes. No debería ser presente. No es, si no, no eres un hijo de Dios. Porque eso no está escrito, no dice un pecador perdonado, no está eso en la Biblia. Y también en capítulo 5, versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. O sea, no os asociéis
con ninguno que llamarnos hermano practique el pecado. Sin embargo, este pastor y muchos otros cristianos interpretan este pasaje como una autorización para relacionarse con hermanos que practican el pecado, bajo el argumento que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, porque está ese estándar bajísimo, entonces no hay un estándar de santidad, de acuerdo a la palabra, no hay un estándar de santidad. Porque todos, según ellos, todos somos pecadores, pero qué lindo, pecadores perdonados, a lo que no está en la Biblia. Encuéntrame un solo versículo que diga explícitamente que los pecadores sí obtendrán vida eterna. No lo vas a encontrar ni uno solo. Sin embargo, sí existen muchos versículos que sí afirman explícitamente que los pecadores no tendrán vida eterna. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué lado tiene mayor responsabilidad de mostrar evidencia de su doctrina? ¿El lado que posee muchos versículos que afirman que literalmente los pecadores no heredarán vida eterna? ¿O el lado que no tiene ni un solo versículo que afirma que los pecadores sí heredarán la vida eterna? Escuché y oí, no hablan derecho, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces aquí estamos leyendo, arrepentir de su mal, de su maldad. Dios está hablando a los hombres que ellos deben arrepentir de su mal. ¿Deben qué? Deben girar o cambiar de ser mal a andar bien. Entonces, debemos leer la Biblia y pensar, aquí está la palabra arrepentir. ¿De cuál de los dos habla? ¿Aplica los dos o solo uno? A veces los dos aplica, a veces no. Dios no pudo cambiar porque Dios no es pecador. Entonces en Génesis 6:6, Dios sintió mal por haber hecho los hombres. Queridos hermanos, este enredo sobre cuál de las dos opciones corresponde a la palabra arrepentimiento, si es sentirse mal o es cambiar, es una distracción total, no tiene lógica. El arrepentimiento es lamentarse de haber hecho algo. La pregunta importante más bien sería lamentarse de qué. ¿De qué tenemos que lamentarnos? Y yo creo que todos sabemos la respuesta, que tenemos que lamentarnos del pecado. Eso realmente es todo. Y eso es lo que el enemigo no quiere que tú comprendas. Y envía a estos falsos maestros disfrazados como este hombre, con una apariencia bien inocente y bien inofensivo, pero en mi opinión, él es muy peligroso, más peligroso que un satánico o un brujo que prácticamente te quiere matarte con magia negra, porque este maestro dirige su enseñanza no a cualquier persona, sino que lo dirige a los cristianos, a las verdaderas ovejas de Dios que están firmes en la roca, pero yo creo que las que andan un poco distraídas en la orilla, y les vende este fundamento barato y defectuoso por si quizás ellos están luchando en contra del pecado y les es difícil. Entonces esto, en mi opinión, es más peligroso que un hechicero que te quiere destruir. Ahora vamos al versículo que él estaba leyendo para que vean la falacia de esta doctrina. Jeremías 8:6 dice: escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió de su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Entonces ahí lo dice, que se arrepienta ¿de qué? De su mal. ¿De qué? De su pecado, de su mala obra que lo separa de Dios. Ahí lo dice. Entonces vamos a escribir acá. Que se arrepienta ¿de qué? Esa es la pregunta. Y este versículo aquí, de arrepienta de su mal. De su mal. Bien simple. Y podemos decir que el mal representa transgresión, pecado, iniquidad, maldad, desobediencia, rebelión y toda esa lista de pecados que hemos mencionado anteriormente. De su mal. Que se arrepienta de su mal. Entonces podemos decir que esto es equivalente a pecado. Y ahí ya estamos viendo un versículo que sí, literalmente está dando el mensaje que se arrepienta
de su pecado. Ya lo estamos viendo, o sea, ya con eso se está anulando un poco esa doctrina de que no hay un verso que dice que uno se arrepiente de su pecado. Bueno, arrepiente de tus pecados es una versión, yo diría, más corta, más rápida de decir, sí, en lugar de decir todas estas cosas, arrepiéntete de tu pecado, más simple. En lugar de que te arrepientas de tu fornicación, tu adulterio, tu esto, lo otro. Tus pecados, lo que sea tu pecado, tú conoces tu pecado. La palabra arrepentimiento en el contexto del Evangelio, tal como lo menciona Jeremías aquí, implica arrepentirse de sus malas acciones. Este ha sido siempre el deseo del Señor, que los pecadores se arrepientan. Así se ha interpretado siempre el arrepentimiento en el contexto de que un pecador vuelva a Dios. El contexto es que se lamentan de su pecado. Así que para aquellos que afirman que la frase arrepiéntete de tus pecados no está en la Biblia, tienen un problema muy serio. Porque el arrepentimiento del Evangelio siempre lleva consigo el contexto de lamentarse de tus malas decisiones, de tu pecado. Y el fruto de lamentarse del pecado es el cambio, es el nacer de nuevo, es la conversión verdadera, la santificación, el ir y no pecar más, no practicar el pecado, sea lo que sea tu pecado. El arrepentimiento no es en sí mismo el cambio, sino que es el mecanismo que te lleva a cambiar. Es el primer paso hacia el cambio. Es el reconocer que uno está mal y que le duele haberlo hecho, lamentarse de su mala decisión. Eso es lo que significa arrepentimiento. Pero si logramos cambiar la verdad de esa definición, entonces podemos alterar el Evangelio entero. Y una persona que cambia esa definición para atraer a ovejas a ese otro Evangelio, en mi punto de vista, es un ministro de Satanás, que obtiene su conocimiento y sabiduría de la misma serpiente. Y lo peor de todo es que piensan que sirven a Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, aún no se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro, o de plata, o de latón, o de piedra, o de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, ni tampoco se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces no cambiaron su dirección, no cambió de andar mal, haciendo malas cosas, a hacer bien. Por esto Dios los castigó. Nuevamente este pastor de las ovejas distraídas, yo diría, se anula él mismo, porque ahí mismo lo lee. Vamos a Apocalipsis 9, versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, ¿de qué? Pues de las obras de sus manos. Ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, plata, bronce, piedra, madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ni, aquí dice, y no se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces aquí, nuevamente, está hablando de no se arrepintieron. ¿De qué? Está hablando, ahí lo dice, de idolatrar, o sea, de tener ídolos, de fornicación, de hurtos, hechicería, y bueno, ya saben. Entonces esto es igual a pecado. No se arrepintieron de sus pecados, lo mismo que decía Jeremías. Así que esa idea de que arrepiéntete de tus pecados no está en la Biblia, pues ahí está otro mensaje, que no se arrepintieron, porque deben de arrepentirse. Si uno anda en estos pecados, sea quien seas, diga lo que diga, sea tu título, tu creencia, lo que sea, si andas en estos pecados, no tendrás vida eterna. Otra vez dice, no se arrepintieron de qué, de fornicación, hechicería, hurtos. Está hablando de pecados, hermanos. Pero hay algunos que dogmáticamente dicen arrepentir significa cesar de pecar. Entonces Dios pecó. ¿Ah? ¿Dios es un pecador? Según ellos, porque hay muchos versículos que Dios, que nos dice que Jesús, que el Señor, que Dios arrepintió. Vamos a Génesis, hablando de
que si Dios se arrepintió, que si él pecó, no. Bueno, hermanos, como le estoy diciendo, arrepentirse no es así dejar de pecar, sino que arrepentirse es lamentarse de tu pecado que te lleva a cambiar. Entonces, ¿Dios pecó? No, o sea, obviamente Él dice esto como una payasada para hacernos sentir mal, pero no es así, sino que dice en el capítulo 6 de Génesis, versículo 6, y se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Entonces, nuevamente, si aquí hablamos ya de Dios y se arrepintió, Dios se arrepintió ¿de qué? No de pecado, porque Dios no peca, sino que se arrepintió de hacer el hombre. Y encima ahí lo dice otra vez. ¿Qué significa arrepintió? Significa le dolió en su corazón. Entonces arrepintió es que le dolió en su corazón. Arrepintió es igual que le dolió en su corazón de haber hecho el hombre. Entonces ahí mismo también, nuevamente, lo comprobamos, que es lamentarse. Arrepentirse es lamentarse sobre una decisión. En el contexto del hombre, de la humanidad, tiene que ver, y en el contexto de la humanidad con Dios, tiene que ver con el pecado. En el contexto de hablando de Dios mismo, que no peca, pues se arrepintió, se lamentó o le dolió en su corazón de haber hecho al hombre. Le dolió en su corazón. No pecó, sino que se arrepintió, le dolió en su corazón haber hecho al hombre. Ahí ya tiene sentido. Tienen que usar el sentido común aquí o si no van a perder y se van a ir con estas doctrinas. Entonces Juan predicó arrepentir. ¿A quién está predicando? A judíos. En aquel tiempo, los judíos habían caído en la apostasía. Y había mucha apostasía antes que vino el Señor. Porque los líderes de los judíos fueron hipócritas. Cristo cuando vino predicó, hipócritas. Y por esto muchos judíos han apartado del templo. Porque miraban en el templo, hacen malas cosas. Entonces Juan Bautista vino y dice, arrepiéntate. ¿De qué? Pues de cambiar a Cristo. Girar de andar en pecado a venir a Jesucristo. Es la primera definición o significación. Juan predicó, arrepiéntete de cambiar a Cristo. ¿Acaso eso fue lo que él predicó? Eso no tiene sentido. Este pastor no, yo sé que no domina bien el español, lo que podría llevar a una persona a pensar que no pudo explicar bien su argumento y fue un error inofensivo. Sin embargo, les puedo asegurar que no fue un error. Esa es la esencia de su doctrina y más adelante se los voy a demostrar. Ahora sabemos que Jesucristo es parte del Evangelio, pero Juan no predicó específicamente que creyera en Cristo, sino que predicaba el arrepentimiento de los pecados para prepararlos para Cristo. Les instaba a rectificar sus caminos a fin de que pudieran ser un pueblo preparado y dispuesto para creer en Jesús. ¿Cómo van a poder creer en alguien que aún no se ha manifestado, no han visto? El Señor Jesús todavía no había comenzado su ministerio. A mí me parece que esto es fácil de refutar, estos argumentos, cuando simplemente piensas un poco. Vamos a hacerlo así como Él lo hace. 1, 2, 3, 4. Entonces aquí está Juan. Y él dice que él predicaba la apostasía, que arrepentirse es apostasía. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Él predicaba que se arrepientan
¿De qué creen? ¿De apostatar, como él dice? ¿De no creer en Jesús? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a Marcos, capítulo 1. Él dice que se arrepientan de apostatar. Capítulo 1, versículo 4. Dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. ¿Y qué hacían? Pues confesaban sus pecados. Entonces Juan estaba predicando que se arrepientan de no creer en Jesús. No, eso es lo que este hombre enseña y eso es falso. El trabajo de Juan el Bautista no era predicar que crean en Jesús, sino preparar al pueblo para Jesús. ¿Entienden la diferencia? Ahí lo dice claramente, que se arrepientan para el perdón de sus pecados, es decir, arrepentimiento de sus pecados. Por esta razón confesaban sus pecados. Porque entonces, ¿por qué se estaban arrepintiendo de sus transgresiones cuando se bautizaban? El contexto y el tema de lo que se arrepentían era el pecado. Esto está, me parece a mí, bien claro. ¿En qué cabeza vas a decir que el mensaje de Juan el Bautista era que se arrepientan de no creer en Jesús? Yo creo que es necesario ser bastante ingenuo para creer eso, pero tienes que ser bien astuto para enseñarlo y lograr que millones de personas te crean. El primer paso de Juan el Bautista hasta el día de hoy, después de creer en el Evangelio, es el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento y la confesión de pecados son componentes esenciales del primer paso de la conversión de un creyente, cuando realmente cree en el Evangelio porque se le ha predicado el Evangelio. Ahora recuerden que todos estos argumentos que con el tiempo se vuelven más y más complejos están diseñados para primeramente, evitar que el arrepentimiento de los pecados y la renuncia al pecado formen parte del mensaje del Evangelio. Esa es la misión de estos ministros del diablo, como este individuo, desafortunadamente, que no te cueste, o sea, el mensaje es que no te cueste, no prestes atención a tus pecados. Espero que estén aprendiendo cómo refutar tus argumentos, hermanos, porque esto no lo hago para entretenerles, créanme. Deben estar bien equipados para defender la verdad. Así que, ¿qué predicaba Juan el Bautista? Respuesta. Ahí está. Que se arrepientan de sus pecados. No de apostatar, como él lo dice. Está claro, se arrepentían y confesaban sus pecados porque tenían que ser perdonados de sus pecados y confesaban porque el tema es nada más y nada menos que los pecados de que se tienen que arrepentir. Ahí no dice que se arrepientan de apostatar, o si no lo hubiera dicho. Cristo en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Entonces Jesús vino y empezó a predicar, arrepentíos. ¿Cuál estaba diciendo? ¿Deben sentir mal? ¿Sentir mal de qué? No, estaba diciendo, hay que cambiar, hay que girar a mí, hay que venir a Dios. Es la primera significación. Ok, entonces Jesús también empezó a predicar que se arrepientan. ¿De qué? Vamos a ver. Él sigue con lo mismo, que se arrepientan y vuelvan a Dios. O sea, sí, eso se tiene que hacer, pero ese no es lo que significa realmente arrepentirse. ¿Arrepentirse de qué? Entonces ahí dice, en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido, Jesús predicando, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, o sea, que se arrepientan y creer en el Evangelio. Entonces, pero ahí no dice de qué se tienen que arrepentir, porque cuando Juan el Bautista predicaba, sí, ahí decía claramente que confesaban sus pecados. Entonces el contexto de arrepentirse eran los pecados. Pero cuando el Señor Jesús aquí predicaba, no dice exactamente el contexto, solamente que se arrepientan. Porque yo creo que se supone, la persona que está leyendo, si eres guiado por el Espíritu Santo y tienes sentido común, pues obviamente se sabe que está hablando de los pecados, pero estas doctrinas se han introducido justamente para cegarte, para que no veas lo obvio. Por esta razón, en Mateo
capítulo 1, versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados. El contexto es pecado, salvará al pueblo de sus pecados. Entonces después vamos a Lucas, capítulo 15, versículo 7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Jesús está enseñando claramente que el arrepentimiento está totalmente ligado con el pecado. Tanto así que cuando alguien se arrepiente y ese alguien era un pecador, o sea, alguien que practicaba el pecado y se arrepiente de pecar porque era un pecador, pues hay gozo en el cielo. Ahora imagínense a Dios declarando que existe algo que un ser humano puede hacer para causar gozo en el cielo. O sea, imagínense eso. Pues ese acto, hermanos, es que uno se arrepienta. Y está resaltado en el contexto totalmente de arrepentirse. ¿De qué? Pues de sus pecados. Eso es lo que provoca gozo en el cielo. Una celebración celestial. Cuando un pecador se arrepiente, ¿de qué? De ser un pecador, de sus pecados. Así que podemos concluir que cuando Jesús predicaba arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado, pues se refería a lo que ya sabemos. Se refería específicamente a que las personas debían arrepentirse de sus pecados. Esto se debe a que solamente un pecador, quien practica el pecado, puede experimentar un verdadero arrepentimiento. De esta manera no cabe duda que el Señor Jesús se refería al pecado cuando exhortaba a las personas a que se arrepientan. Además, al mismo tiempo instaba a que creyeran en Él para que sus pecados sí puedan ser perdonados. Ahora, ¿cómo podría perdonar a alguien que no se lamenta de sus pecados? Como se mencionaba claramente aquí, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. ¿De qué? Pues de sus pecados. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús predicaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, ya saben, hermanos, sin duda, sin ninguna duda, esto es irrefutable, estaba haciendo referencia a la necesidad de arrepentirse de sus pecados, porque Él estaba ahí perdonando esos pecados de los cuales se estaban arrepintiendo. Así que Jesús predicaba que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha acercado, y se refería ¿a qué? Que se arrepientan de que de apostatar, de no creer en Él. Se arrepientan de sus pecados, hermanos. Esto está más que claro. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí están los discípulos de Jesús. ¿Y qué predicaron? ¿Qué predicó Juan, Jesús y sus discípulos? Todos predicaban arrepentíos. Arrepentíos. ¿Y cuál significación? Esto, cambiar sus caminos. Girar a Dios. Cambiar a Dios. En Marcos capítulo 6, versículo 12, los discípulos salieron a predicar y dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Entonces, nuevamente uno puede decir, bueno, él está diciendo que cuando predican que se arrepientan, que es simplemente cambiar a Dios, creer en Jesús. Bueno, vamos a otro ejemplo, entonces, porque yo creo que estaba hablando del pecado. ¿Qué predicaban los discípulos? ¿Qué predicaban los apóstoles? Vamos a Hechos capítulo 19. ¿Qué predicaban y qué se referían cuando decían arrepiéntanse? ¿Hablaban que se arrepientan de sus pecados o hablaban de simplemente cambiar su mente y creer en Dios? O sea, vamos a ver. Hechos 19, versículo 18 dice, y muchos de los que habían creído, o sea, creído que en el Evangelio, ¿en qué más? Venían confesando. Ok, nuevamente, ¿confesaban qué? Yo creo que como Juan el Bautista confesaban sus pecados, porque ahí dice, confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Buenos hechos? No, yo creo que fueron malos hechos. Dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado magia trajeron libros, y los libros y los quemaron delante de todos. Y ahí estaba, los hechos, o sea,
hermanos, sabemos que son malos hechos, son pecados, confesaban sus pecados. Y asimismo, o sea, también asimismo, igualmente, los que practicaban magia quemaron sus libros, fruto de arrepentimiento. O sea, hacían malas obras, lo quemaron, ya no hacen esa mala obra. Eso no es una obra, solamente el acto de quemarlo para no seguir haciendo esa obra de lo que se estaban confesando que era pecado. Entonces, ahí claramente, queridos hermanos, ¿qué predicaban los discípulos? Bueno, ahí vemos el resultado de que creían el Evangelio, confesaban porque estaban arrepentidos, pero se ve el fruto de esa prédica. Que quemaban los libros, que paraban de pecar, confesaban sus pecados. Y cuando se predicaba el arrepentimiento, discípulos, cuando predicaban que se arrepientan, ¿de qué? De pecados. Porque confesaban sus pecados. O sea, venían a arrepentirse que no creían en Dios. Ahí dice, confesando sus malos hechos, sus pecados. Y eso incluye hacer magia, hechicería, brujería. Después miramos a Pedro. Y vino Pedro después que Cristo murió. Y él empezó a predicar arrepentíos. Pero ¿sabes qué? La significación es un poco diferente. Porque aquí habían matado a su Mesías. Después vino Pedro, después en el día de Pentecostés. Y empezó a predicar. Y mientras que él predicó a judíos, los judíos fijaron, oh no, es verdad, nosotros hemos matado a nuestro Mesías. ¿Qué debemos hacer? Y él dijo, arrepentíos. Jesucristo, él es el Mesías de los judíos. Él murió, fue sepultado, resucitó. Empezó a predicar Pedro en Actos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro predicó, arrepentir. Arrepentíos, dijo. ¿A quién dijo? A los judíos. ¿Y qué significaba? Deben sentir mal por haber matado a su Mesías. ¿Ve cómo cambió el sentido? O también cambiar de rechazar a Cristo a aceptar a Cristo. Está bien. Pero ve que esto no aplica aquí, ¿no? Sentir mal. ¿Para qué? ¿Para sus pecados? Pues quizás. Pero más aplica hacia una gerada a el Mesías que viene. Ahora, sentir mal por haber matado a su Mesías. Es cierto que con la resurrección de Cristo el mensaje cambió. Sin embargo, la definición y el significado del término arrepentimiento se mantuvo totalmente igual, no ha cambiado. Lo único que cambió es que ahora se añadió el mensaje que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Pero igual, el arrepentimiento de los pecados sigue siendo un requisito indispensable para aquellos que creen. Continúa siendo el primer paso en el camino de la fe. Este punto que el pastor Robert Breaker acaba de hacer es importante, pues varios indoctos sin conocimiento utilizan este argumento para defender la dispensación y la variedad de evangelios. Básicamente concluyen ellos con una doctrina que enseña que el arrepentimiento de pecados no es para los gentiles, sino exclusivamente era para los judíos. Lamentablemente, esta doctrina es creída por muchas personas hoy en día. Sin embargo, se invalida simplemente al leer el resto del pasaje. Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero no termina ahí, porque para vosotros es la promesa, o sea, sí, para ustedes, judíos o varones que estaban escuchando, que vinieron de muchos lugares, y para vuestros hijos, y para todos, o sea, ¿quiénes? Todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. O sea, solamente, exclusivamente para los judíos, no, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Eso se respalda Hechos 2:17, dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. O sea, solamente los judíos. No, está hablando de lo que pasó acá, que va a derramar su espíritu sobre toda carne, lo que acaba de pasar aquí el día de Pentecostés, donde está el mensaje que se arrepientan, se bauticen y recibirán el don del Espíritu Santo. Eso es para todos.
Y nuevamente dice, versículo 21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel, o sea, solamente judío, esto es para todos, hermanos. Entonces, ¿en qué cabeza vas a decir que esto es solamente para los judíos? Sí, el pecado que ellos cometieron específicamente, como dice versículo 36, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces sí, su pecado específico para ellos era que crucificaron a Jesús, que lo odiaron, que no creyeron en él. Ese era su pecado específico, pero el mensaje que Pedro dio es para todos. Porque el mensaje de arrepentimiento es para todos. Que se bautice en nombre de Jesús es para todos, porque gentiles también se bautizaban en nombre de Jesús. O sea, es para todos. Y recibir el don del Espíritu Santo es para todos. Así que rápidamente un paréntesis en esta enseñanza. Lo que él acaba de decir, que eso es solamente para este grupo, y lo que insinúa y lo que él enseña en su iglesia, y muchos creen que esto no es para todos, es para todos. Solo que específicamente el pecado de que ellos tienen que arrepentirse era de matar a Jesús, de odiarlo, de no creer en él, de causar su crucifixión. De eso ellos tenían que arrepentirse, pero no significa que todos se tienen que arrepentir de lo mismo, porque el arrepentimiento depende de tu pecado. Así que, queridos hermanos, estamos comprobando que este mensaje es para todos, no solamente para los judíos. ¿Ok? Ahora vamos a demostrar que cuando Pedro predicaba sobre el arrepentimiento, no solamente hablaba de que se sientan mal por no haber creído en Jesús y haberlo crucificado. Vamos a más ejemplos. Capítulo 3, versículo 19. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Dónde dice ahí para que puedan creer en Jesús? ¿Dónde dice ahí porque no creíste en Dios? ¿Dónde dice ahí para que dejen de apostatar? Ahí dice para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. O sea, está hablando, este es un mensaje para todos. Está hablando de pecados. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. O sea, arrepentíos y eso es en el contexto de pecados. Y eso lleva al perdón de esos pecados, para que recibas el don del Espíritu Santo y venga tiempo de refrigerio. O sea, este mensaje es para todos y lo repite. Entonces, ¿cómo vas a decir que el arrepentimiento de pecados no está en la Biblia? Eso, o sea, tienes que ser un hijo del diablo para enseñar eso. Literal, eso es lo que yo creo. Ni siquiera por ignorancia. Tienes que ser un hijo del diablo. Porque el diablo te da ese mensaje de que no existe arrepentimiento de pecados. Tienes que ser, literalmente, yo creo, un hijo del diablo. Perdóname. Así que Pedro definitivamente, cuando decía que se arrepientan de que apostatar, no. Puede ser si ese es el pecado de alguien, pero específicamente decía eso, no. Arrepientan de no creer en Jesús, tampoco. Que se arrepientan de que lo han crucificado. O sea, para ese grupo sí, pero ¿qué pasa aquí en capítulo 3, 19? No habla de eso. Habla de pecados en general. Dependiendo a quién le está hablando y dependiendo cuáles son los pecados de ese grupo de personas o de esa persona a quien se le está predicando. Todo depende de eso, pero está hablando de pecados. A lo que el diablo no le gusta que toquen esto, ni a este maestro. Ahora vamos a dar un último ejemplo de Pedro hablando de arrepentirse de pecados para totalmente destruir esta doctrina. Capítulo 8 de Hechos. Esto es Simón el mago. Entonces Simón el mago, ustedes saben, se arrepintió y se bautizó en el nombre de Jesús. O sea, él creyó. Se podría decir, uno se bautiza porque cree. Uno no se bautiza sino más por hacerlo. Uno se bautiza porque ha creído, ha visto la manifestación del poder de Dios, ha creído en el Evangelio y se bautizó en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes saben, en el versículo 19 dice, dame también a mí este poder. O sea, él quería poder. ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntete. En el versículo 22, arrepiéntete pues. O sea, dice que se arrepienta. ¿De qué? ¿De no creer en Jesús? No, él creyó en Jesús, por eso se bautizó. ¿Se arrepienta de qué? ¿De matar a Jesús? No, él no creo que él mató a Jesús, ni él causó su muerte. Él cree en Jesús. De esta tu maldad. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos hablando aquí? De tu maldad. ¿Cuál fue su maldad? O sea, ¿cuál es su pecado en particular de él? ¿Fornicación?
adulterio. No, a él, ¿cuál fue su pecado de él? Ahí dice, de tu maldad, y ruega a Dios y quizás sea perdonado. O sea, ¿para qué vas a arrepentirte? Para que, en conclusión, la meta es que Dios te perdone. ¿Pero de qué? ¿De qué tienes que arrepentirte? Ahí dice en el versículo 19, dame también este poder. Él quería poder. Él dijo, dame este poder. Él quería dinero. Él quería fama, poder, porque eso es lo que él hacía antes. Era un mago que hacía hechicería, hacía trucos de magia y ganaba favor y dinero de las personas. Le gustaba la atención. Entonces él quería, todavía tenía ese corazón, como muchos ministros carismáticos hoy en día que usan los dones o hasta mienten acerca de los dones para seguir teniendo poder, seguimiento, fama, dinero. Muchos ministros hacen eso hoy en día. Muchos ministros tienen el corazón de Simón el Mago. Pero nuevamente, arrepiéntete pues de esta tu maldad, que su pecado en particular era el amor al dinero. Entonces, nuevamente, hermanos, creo que esto ya está totalmente irrefutable. Pedro, cuando decía se arrepientan, hablaba de pecados, dependiendo de la persona a quien le estaba predicando. El día de Pentecostés, sí, por matar a Jesús. En 3:19, sí, hablaba de pecados en general. Aquí en Hechos 8, a Simón el Mago, hablaba de su maldad, del amor al poder, de querer aprovecharse, querer tomar ventaja de los dones del Señor para su propia ganancia. Pecados en general. Esto es irrefutable, queridos hermanos. Tendrías que ser bien necio para no creer lo que está claramente escrito. Ahora, después vino uno que se llamaba Pablo. Y Pablo es nuestro apóstol, según Romanos 11:13. Y mientras que leímos el libro de Actos, para que sepan, Pablo sí se enfocó en los gentiles, pero igual Pedro sigue siendo un apóstol de quien podemos escuchar, de quien sabemos que tiene palabra de Dios. O sea, ¿por qué Pedro no es mi apóstol también? O sea, no entiendo esto, por qué dice estas cosas. Bueno, eso nuevamente viene de la falsa doctrina de dispensación. Continuamos. fijamos que el libro de Actos es un cambio de judíos hacia gentiles. Y miramos que cambia un poco la predicación. Pero aún Pablo predicó, debes arrepentir. Vamos a ver esto. Actos 17:30. Y miramos algo interesante, que casi cada vez que predica Pablo del arrepentimiento, el contexto es de ídolos. Ídolos. A ver si me puedes entender. Todo esto se predicó a judíos. Aquí empieza a predicar a gentiles. Aquí, cuando predicaban arrepentir, estaban hablando, deben hacer un cambio de su vida y prepárase porque vendrá su Mesías. Ya murió el Mesías y cuando él predicó arrepentir, predicó debes sentir mal por haber matado su Mesías. Ve cómo el mensaje de arrepentimiento era un poco diferente. Y el contexto, por lo menos, mejor decirlo así, en el contexto del arrepentimiento, el contexto muestra que es otra significación. Ok, ahí hay bastante de barbaridad lo que acaba de decir, pero Pablo también predicaba que se arrepienta. Nuevamente ahí está, vamos a ver. ¿Será que sea lo mismo? O ustedes saben que sí, voy hacia eso, pero vamos a ver, porque aquí es donde él empieza a usar mucha palabrería para confundir, y hay que tener mucho cuidado, prestar atención. Entonces, el contexto de arrepentimiento del Evangelio siempre se refiere al arrepentimiento de los pecados. Si deseamos ser detallistas, podríamos especificar cuál es el pecado de cada pueblo o grupo de personas mencionado en la Biblia cuando se trata del arrepentimiento. En este punto, pues, estamos entrando ya en una parte muy interesante, yo creo, donde este pastor prácticamente se contradice a sí mismo y demuestra la incoherencia e inmadurez de su doctrina. ¿Por qué? Porque él afirma que el arrepentimiento que predicaba Pablo se refería exclusivamente a los ídolos. Y derivar este argumento yo creo que va a ser muy fácil, así que avancemos.
Como nada que os fuese útil me ha retraído de anunciaros, enseñando públicamente de casa en casa, testificando a los judíos y también a los griegos el arrepentimiento hacia Dios y la fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Cambiar de ídolos a Dios. ¿Dónde está aquí el sentir mal? El arrepentimiento en el contexto de este versículo era un cambio que deberían hacer. Sentir mal no está. Entonces uno tiene que entender cuando lea la Biblia y mira arrepentimiento. Pensar en su mente, hay dos definiciones. ¿Cuál de los dos aplica aquí? A veces aplica bien el primero, otras veces el segundo. Aquí, número 2, deberían arrepentir, sentir mal por haber matado a su Mesías. Aquí, número 1, aplica bien, deberían cambiar hacia Dios, el Mesías. Aquí, cambiar de ídolos a Dios. Ok, qué enredo, de verdad un enredo total. Nuevamente arrepentimiento no es cambiar. Arrepentimiento es un paso antes de cambiar, es una genuina lamentación por tu mala decisión que viene siendo un hecho que te separa de Dios. Algo que tú hiciste que te separa de Dios, que es el pecado. Ya, avancemos. Hoy en día el arrepentimiento es la salvación. Porque la salvación hoy en día es un cambio. Cuando estamos salvos, hagamos un cambio de oscuridad a luz. Cuando estamos salvos de perdido a salvo. Es un cambio de ídolos a Dios verdadero. Cuando estamos salvos, hay un cambio. El arrepentimiento bíblico de hoy, bajo Pablo, es en verdad salvación. Arrepentimiento en el día de él era cambiar de ídolos. No, el arrepentimiento no era cambiar de ídolos a Dios. La idolatría es un pecado, entre muchos pecados. Pero da la casualidad de que la idolatría era algo muy común y grande entre los gentiles. ¿Ok? Así que por esa razón se hablaba mucho de los ídolos en ese tiempo. Pero nuevamente no era el único, no es el único pecado. Él dice, vamos a ver. Él empieza a hacer esta comparación acá de cambiar de tinieblas a Dios, de oscuridad, ¿cómo dice él? De perdido a salvo. Y de ídolos a Dios. Bueno, yo voy a añadir uno, si me permiten. De pecador a santo. Esto no les gusta. Ahí dice, no, eso no. Eso sí que no lo soporto, no lo tolero. Todos somos pecadores, no podemos ser santos de acuerdo a lo que está escrito, de apartados para Dios, de no estar practicando el pecado. Así que esta parte, seguramente si ven este video, no les va a gustar esta parte. Pero sí, básicamente de pecados a no pecar, de tinieblas a Dios, estar practicando lo malo, estar perdido en el mundo, a ser salvo. De ídolos, que es un pecado, a Dios. Obviamente, pues de estar pecando a ser santo, no estar pecando. Mira, le voy a fastidiar un poco más a estas personas. Vamos a ver, de fornicador a abstinencia. De mentira, un mentiroso, vamos a decir mentiroso, a decir la verdad. De borracho a sobrio.
De malo a bueno. De esclavo a libre. Nuevamente, igual a pecador a un pecador perdonado. ¿Así dice la Biblia? No, a santo. Está por toda la palabra de Dios. Pecador a santo. Ahí está. Le ayudé un poco a añadir unos puntos a su lista, que realmente es de pecar a no pecar, de pecador a santo, de ser un esclavo al pecado a ser un hijo de Dios. En 1 de Tesalonicenses 1:9, mire lo que dice el apóstol Pablo. Oiga bien, Tesalonicenses está hablando a gentiles que han recibido al Señor. Y dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios. De ídolos a Dios, para servir a Dios vivo y verdadero. Cuando Pablo andaba predicando arrepentíos, 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 usualmente estaba en el contexto de gentiles. Y en el contexto de gentiles era cambiar de seguir ídolos a servir a Dios. Ahora yo te voy a enseñar el contexto de lo que predicaba Pablo cuando decía arrepentíos, arrepentíos. ¿Estás listo? Se encuentra en Romanos, empezando por el capítulo 1. Versículo 15. Dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el ¿qué? El Evangelio. Entonces cuando Pablo predicaba el Evangelio, bueno, aquí está predicando el Evangelio. Prácticamente el libro de Romanos es el Evangelio predicado a los romanos, a los maduros, a los inmaduros, a los inconversos, a los convertidos, a los creyentes, no creyentes. Es para todos, en una manera bien sofisticada para los romanos en ese tiempo. Está para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, ¿cuál era ese Evangelio y de qué estaba hablando? Entonces ahí, empezando el versículo 29, dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que las practican. Está nombrando la naturaleza de los pecadores, está nombrando una lista de pecados que Dios aborrece. Entonces, ¿por qué está diciendo todas estas cosas? ¿A quién se refiere? Bueno, a los que practican tales cosas. Y ahí en el capítulo 2, versículo 2 dice, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Los que practican tales cosas, al menos que sean cristianos. Así dice la Biblia, no. Los que practican tales cosas, el juicio de Dios está en contra de los que practican esta lista de pecados. Entonces de ahí vamos a... versículo 4 dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando su benignidad que te guía al arrepentimiento. Entonces su benignidad, su paciencia que te guía al arrepentimiento ¿de qué? Pues de estos pecados que acabamos de nombrar, está todo el mismo contexto. Vida eterna a los que perseverando, versículo 7, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enoja a los que son contenciosos y no obedecen la verdad. Versículo 9 dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que hace todas estas cosas, todo ser humano. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¡Wow! No hay acepción. Entonces, aquí claramente está diciendo que no importa quién te dices que eres, qué es lo que crees, si crees o tienes fe o no. Si tú practicas estas cosas, Dios te va a juzgar igual. Dios te va a juzgar igual. Aquí el versículo dice, sabemos que el juicio es contra los que practican tales cosas. No hay una acepción de personas.
Si tú practicas estas cosas, debes de arrepentirte de practicar estas cosas. Dios es paciente contigo, es misericordioso y te llama al arrepentimiento, que puedas aceptar que está mal estas cosas, puedas sentirte mal de que está mal estas cosas, puedas pedir perdón a Dios, puedas cambiar y convertirte de tu pecado y puedas realmente vivir en santidad, porque Él genuinamente te perdona y te dará su Espíritu Santo, que te va a dar poder para poder soportar las pruebas y las tentaciones. Entonces, para aquellas personas que dicen que no tienen nada que ver, nuevamente, yo lo que hago es que voy a Corintios 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros. Todas estas cosas son pecados. Entonces, nuevamente, Pablo, el mismo que está predicando en Romanos, el libro de Romanos, dice que los que hacen estas cosas no van a entrar en el reino de los cielos. Y ahí dice: y esto erais, o sea, antes algunos. Entonces también como hablamos en Gálatas, que igualmente manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, todas esas cochinadas, todo ese deseo de hacer el mal y hacerlo, cometer pecado, no entra en el reino de los cielos. Entonces aquí Pablo está hablando a creyentes, a no creyentes, a maduros, a recién convertidos, a todos. No hay acepción de personas. Aquí claramente, cuando está hablando de estos pecados, se refiere a un pueblo que tiene que o arrepentirse si lo está haciendo, o le está asegurando: mira, por si acaso, que nadie venga a darte un mensaje medio raro de que uno puede entrar al reino de los cielos que practica estas cosas, si es que es un pecador perdonado. Nunca dice ese mensaje, literalmente nunca, sino que tuercen, como Pedro decía, que es difícil a veces las palabras de Pablo y la gente tuerce para perdición lo que Pablo dice. Hoy, arrepentir es cambiar de cualquier cosa en que estás confiando en vez del Evangelio. Damas y caballeros, este es el lema, la frase, el eslogan, es el resumen de esta falsa doctrina que ha plagado el cristianismo en los Estados Unidos. Nuevamente dice así: arrepentirse es cambiar de cualquier cosa en que estás confiando en vez del Evangelio. Pues permítame traducirles, queridos hermanos, qué quiere decir eso exactamente. Y esto es lo que quiere decir. Lo que significa, traducido para que lo entiendan mejor, es arrepentirse significa que si tú creías, además de confiar en Jesús como tu único salvador personal, debías de hacer algo más, como por ejemplo, dejar de fornicar, dejar de masturbarte, dejar de ver pornografía, dejar de adulterar con tu esposa, dejar de rezar a ídolos, dejar las mentiras, dejar los homicidios, borracheras, etc. No es necesario dejar nada para salvación. Porque si tú pensabas que el Evangelio te dice que debes dejar de practicar algo que se considera pecado, entonces tienes que arrepentirte de ese pensamiento y simplemente creer en Jesús y nada más. Esta, queridos hermanos, esto es la traducción patrocinada nada más y nada menos que por el mismo diablo y promocionada por sus ministros. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Él dijo que procuren entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a querer entrar y no van a poder, porque va a ser muy difícil, tienen que luchar, que si tienes algo de valor en tu vida, pero que te hace caer en pecado, mejor córtalo de tu vida, para que eso no cause que tú vayas al infierno por seguir pecando con eso. Ese mensaje es para los cristianos, ese mensaje no es para los mundanos, hermanos. Si solo el que persevera hasta el fin, él va a ser salvo. Que dijo Pablo, que no han luchado hasta la sangre contra el pecado, porque el que practica estas cosas no tendrán vida eterna. ¿Qué cosas? Pues, ¿quieres que te lo diga otra vez? Ahí está en Gálatas 5:19, la obra de la carne. Ahí está en Efesios 5:5. Que nadie os engañe con palabras vanas. Ahí está, hermanos, léelo. Eso suena muy parecido a lo que dijo el Señor Jesús acerca de los últimos tiempos, cuando dijo: tengan cuidado que nadie os engañe, porque se van a introducir falsos maestros, como estos maestros, que lo que hacen es que no preparan al pueblo de Dios para su llegada, sino que introducen doctrinas diseñadas para hacer lo opuesto, para hacer que se adormezca su pueblo, para adormecer a su pueblo y para
y para dar aprobación a vivir en el pecado. ¿Y qué dijo Juan? Pues Juan lo que dijo es que el que practica el pecado no ha visto a Dios y no lo ha conocido, porque el que practica el pecado es del diablo. Sin embargo, ¿qué dice este pastor? Que puedes creer en Jesús y que ese es el único requisito según él. Eso implica que puedes seguir practicando el pecado, supongo. Uno puede pensar eso, porque ya eres salvo. Y si ya eres salvo, ¿para qué? ¿Para qué esforzarte para luchar en contra del pecado? Uno no tendría sentido si esa es la doctrina, si esa es la verdad. Hermanos, un pecador que no se ha arrepentido, pero que sí cree en Dios, yo creo que va a sentir un tremendo alivio al escuchar este mensaje bonito. Así como yo lo escuché toda mi vida cuando predicaban este mensaje de metanoia. Así que, ¿qué predicaba Pablo? Ya lo hemos dicho y hemos leído sus epístolas. Y en Romanos lo dice claramente, da una lista de pecados y te da a elegir. Gloria y honra al que hace estas cosas y angustia al que no lo hace. O sea, ¿cómo lo dice? Vamos a leerlo nuevamente. Gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, o sea, el que no hace estas cosas. Primeramente, tribulación y angustia sobre todo ser humano que sí hace lo malo, hace estas cosas. Los pecados, o sea, estas cosas. Arrepiéntase de sus pecados. Así que como él hizo así sus burbujas de diferentes dispensaciones, yo hago una sola. Que arrepiente. Arrepentimiento tiene que ver, es totalmente ligado al pecado. Pecados. Está ligado, hermanos. O sea, no está separado, está ligado. Está hablando, Juan habló de pecados cuando hablaba de arrepentimiento. Jesús hablaba de pecados cuando hablaba de arrepentimiento. Los discípulos, los apóstoles igual, Pedro igual, Pablo igual. Dice, ¿por qué ignorando la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios? Arrepentir, o sea, ser salvo, es cambiar de confiar en tu justicia a confiar en la justicia de Cristo. Cuando Pablo predicó, hay que arrepentir, estaba diciendo, no confías en sí mismo, en sus vanidades, en sus ídolos. Hay que confiar en Cristo, en el Evangelio. ¿No confíes en tus vanidades? ¿Acaso eso es lo que dice el Evangelio? ¿Ese es el Evangelio? Sabemos que el arrepentimiento tiene que ver con los pecados, esto ya hemos comprobado. Entonces, diremos que hay que dejar de confiar en tu fornicación para ser salvo, dejar de confiar en tu mentira para ser salvo, en tus robos para ser salvo. Nada que ver. O sea, esta afirmación se utiliza frecuentemente para atacar a aquellos que viven en santidad y predican la santidad. Se argumenta que si alguien vive en santidad y no practica el pecado, está condenado. Ellos dicen literalmente eso, porque confían en su propia justicia. Sin embargo, nosotros simplemente ya no somos esclavos del pecado, como dice la palabra, o sea, que se ha cumplido en nosotros, que el pecado ya nos enseñorea en nosotros. Y no deseamos servir al pecado ni practicar las obras de la carne que nos separan de Dios. Según Pablo, aquellos que practican tales cosas, como estamos diciendo por todos lados, en la palabra de Dios, los que practican tales cosas no tienen vida eterna. A esto le llaman hacer tu propia justicia, porque afirman que nadie es santo y que todos somos pecadores perdonados, perpetuos pecadores. Ahora quiero hacer un paréntesis. ¿Acaso estoy diciendo que soy perfecto? ¿Yo he dicho eso? ¿Mi padre ha dicho eso? No. ¿Que ya no voy a cometer errores? Yo he dicho eso tampoco. Porque hermanos han salido en este ministerio que han estado con nosotros y literalmente dice que eso es lo que predicamos. Literalmente dicen eso. Y les estoy dejando saber ahora, para dejar el record de esto, que nosotros no somos perfectos. Yo no soy perfecto. Eso lo quiero dejar bien claro, por si un demonio le está susurrando en el oído en este momento. ¿Ok? Ahora, encuéntrenme un versículo que dice que los pecadores sí tienen vida eterna. Uno solo. Debería ser dos, porque con 2 o 3 versículos se puede constituir una verdad, pero yo estoy pidiendo uno. Salmos 37,
27. Yo les voy a dar una respuesta a eso. Apártate del mal y haz el bien. O sea, primero tienes que arrepentirte y convertirte y te apartas del mal. O sea, no hagas el mal, deja de hacer esa mala obra y haz el bien. Pero no, tú no puedes hacer el bien sin primero dejar de hacer el mal. Alguna gente quiere hacer lo bueno, pero sigue haciendo lo malo. Entonces, eso así no funciona. Primero, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos, o sea, los que hacen el bien que se apartaron del mal. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos, o sea, impíos es otra palabra para pecadores, los que practican el pecado, mas la descendencia de ¿quién? De los pecadores, de los impíos, será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Versículo 34 dice, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos, ¿quiénes? ¿Quiénes van a ser destruidos? Los pecadores. Lo verás. O sea, Dios dice, lo vas a ver. Esto es palabra de Dios. Los pecadores van a ser destruidos. Lo vas a ver, lo verás. Dios dice, lo vas a ver. No te preocupes. No seas engañado. No erréis. Que no te dejes engañar por estos falsos maestros. Lo vas a ver, los pecadores van a ser destruidos. Los impíos serán destruidos. No van a, o sea, Dios lo dice. ¿A quién tú vas a creer? ¿A quién vas a creer? La palabra de Dios, Dios mismo diciendo literalmente esto, o alguien que está sobándote la cabecita y diciéndote que es un pecador perdonado, sigue pecando, ya estás perdonado. O sea, ¿a quién vas a creer, hermano? Esta es la justicia de Dios, no de nosotros, sino de Dios, quien es santo y justo y requiere la misma naturaleza de todos los que se dicen ser sus hijos, no solamente de labios de afuera, sino de corazón y de hechos. No requiere que seamos perfectos, porque solamente Dios es perfecto, sino que caminemos como Él caminó, que vivamos en santidad, no en pecado, sabiendo que igual se puede cometer errores, pero los errores no deben ser un hábito, no deben ser voluntariamente pecando. Okay, no debe practicarse, no debe ser una práctica en tu vida, hermano. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien te persigues. Aquí está dando su testimonio de cómo fue salvo el apóstol Pablo. Y lo que Dios dijo a él en aquella vez, en aquel tiempo. Y el versículo 16, Dios dice a él, mas levántate y ponte sobre tus pies, porque por esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo así de las cosas que has visto, como de aquellas en las cuales te apareceré, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora te envío, para abrir tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre aquellos que son santificados por la fe que es en mí. Entonces, ¿para cambiar de qué? Tinieblas a luz. Tinieblas a luz. Así es la salvación. Ok, Hechos 26, 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Ahí puse Dios. Lo mismo, a la luz. Para que, y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Qué significa esto? Que la potestad de Satanás a Dios es literalmente esto. Satanás es tinieblas. Él está perdido, igual que todos sus hijos. Él hace todas estas cosas, que seas pecador, fornicador, mentiroso, borracho, malo, esclavo del pecado. Esclavo y empieza con él y termina ahí con él, esclavo de él. Pero el Señor nos hizo libres para que libremente nos sometemos a Dios, a Jesús, que queremos servirle, queremos ser sus hijos, queremos obedecerle voluntariamente. Nos da un corazón para hacerlo, para que seamos sus hijos adoptados. Entonces,
del diablo a Dios, de pecado a santo, de esclavo a hijo. O sea, yo no entiendo cómo, y ahí dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, entre los santos. Ya no un pecador, ya no perdido, sino santificado porque eres santo. Para que reciban perdón de pecados, o sea, para que les perdone estos pecados. Pero unos dicen, no, que somos pecadores perdonados, que perpetuamente es como un ciclo, sigue siendo perdonado, perdonado para siempre, es hasta que mueras. Así no funciona, eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Entonces ahí dice, claramente está relacionando el arrepentimiento, el evangelio, el mensaje que tiene que dar a los gentiles para abrir sus ojos, para que entiendan la verdad. Porque este hombre enseña, él no enseña la verdad, él enseña la mentira. Y aquí dice, para que se conviertan de Satanás a Dios, de tinieblas a luz, de pecador a santo. Entonces el evangelio y el arrepentimiento está totalmente ligado a los pecados. Los pecados están ligados a Satanás. Los pecados te hacen que seas un pecador, que estés perdido, que seas esclavo. Entonces, totalmente el contexto de arrepentimiento tiene todo que ver con los pecados, con sentirte, lamentarte, aborrecer el pecado para que puedas convertirte a Dios. ¿Qué es arrepentir hoy en día bajo el ministerio de Pablo? Cuando Pablo dice hay que arrepentir, usualmente en el contexto está hablando a gentiles. Debes cambiar de ídolos falsos a Dios verdadero. No, nuevamente, cambiar de ídolos a Dios, eso es un cambiar del pecado de idolatría a Dios. El pecado de idolatría a Dios. Pero, hermanos, o sea, ahí está claro. Ahí Pablo está hablando de los pecados, no solamente idolatría. Idolatría está entre los pecados. Por eso en 1 Corintios 6, 9 dice, no erréis ni los fornicarios ni los idólatras. Sí, ni los idólatras, pero también dice ni los fornicarios, ni adúlteros, ni afeminados, ni los homosexuales, ni ladrones. O sea, idolatría es parte de la lista de pecados, hermano. Entonces, ¿en qué cabeza vas a decir que solamente, exclusivamente está hablando de cambiar de ídolos a Dios? Cuando aquí idolatría es parte de una lista de pecados que lo dice varias veces. En la palabra está por todos lados. Está entre la lista de pecados. Es una de varias cosas que uno puede hacer para rebelarse en contra de Dios, para separarse de Dios, para que sea llevado a la muerte eterna por estar viviendo en ese pecado. Hay que cambiar de confiar en su propia justicia, en sus propias obras, a confiar en la obra terminada de Cristo. Y cuando uno confía en Cristo como su Salvador, había arrepentido porque ha cambiado de ir al infierno, ahora ir al cielo. Cuando uno cree en Jesucristo ocurre algo significante y ese algo es más que una afirmación de creer en su nombre, sino que es una vida que imita sus enseñanzas de acuerdo a sus palabras. No es solamente una declaración de fe, como siempre nos ha enseñado. Él y todos sus discípulos guiaron en sus predicaciones al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? Pues lo hemos demostrado. Arrepentimiento de los pecados. No se puede creer en Jesús sin arrepentirse de los pecados. Y este arrepentimiento conlleva una conversión, un fruto. Dios perdona tus pecados y te entrega su Espíritu Santo para que la ley de Cristo habite en tu mente y en tu corazón. Capacitándote, eso es lo que hace, te capacita para no desear el pecado, que es un milagro de Dios. Como está escrito en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3, dice, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, o sea, el que dice, yo soy cristiano, el que dice, Señor, Señor, yo profeticé, eché fuera demonios, yo creí, yo pasé adelante, hice la confesión, la declaración de fe, que yo creo en ti, te acepto en mi corazón. El que dice, o sea, aquí está hablando el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, o sea, no obedece su palabra. Sigue en pecado,
no cree que va a ser condenado por vivir en pecado. No sigue sus mandamientos. El tal es mentiroso. O sea, se miente a él mismo. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Pero al otro lado hay gente que dice, tú tienes que predicar arrepentir. Y cuando prediques hay que arrepentir. Debes explicar arrepentir significa obrar, cesar de obrar. Y según ellos entonces, la salvación es por lo que tú haces, tus obras. Cuando la salvación, según la palabra de Dios, es por medio de confiar en lo que Cristo hizo, la obra de Cristo. Él mismo se contradice. Él nos acusa de proclamar que la salvación es por obras, mientras que al mismo tiempo también dice que enseñamos a cesar de obrar. Sin embargo, obrar y dejar de obrar no son la misma cosa. Uno implica hacer algo, mientras que el otro implica dejar de hacerlo. Es una cuestión de simple lógica, ¿ok? Pero no importa porque digas lo que digas, los que practican tales cosas, los que practican el pecado, como está escrito, o sea, los que practican fornicación, adulterio, mentira, robo, de acuerdo a Pablo, a Juan y al mismo Señor en Apocalipsis, los que practican el pecado van a ser condenados. Si fuera que creer y confiar en Jesús fuera el único requisito, y que sí puede seguir pecando, entonces en algún lugar de la Biblia diría, ni los fornicarios, ni adúlteros, ni idólatras, ni mentirosos, ni ladrones, ni homosexuales, ni maldicientes entrarán en el reino de Dios, al menos que hayan aceptado a Jesús en su corazón como su único y personal Salvador. Pregunta, ¿así dice la Biblia? ¿En dónde lo dice? A ver, encuéntramelo. No lo dice. El Evangelio. Y sabe que la palabra arrepentimiento no se encuentra en el Evangelio. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta el Evangelio ya está salvo. Y cuando uno está salvo ha cambiado, ha arrepentido, cambiado de ser perdido a ser salvo. Él básicamente está diciendo que arrepentirse es ya no querer ir al infierno y querer ir al cielo. Eso es wow, qué fácil, qué simple. ¿Quién no quiere eso, hermano? O sea, ¿quién no quiere ir al cielo? No cuesta negarte a ti mismo, no cuesta cortar tus miembros para no caer en pecado, no cuesta nada. ¿Quién va a decir que no quiere un Salvador? Todos quieren un Salvador personal, que requiere que solamente creas en Él y no tengas que renunciar a nada, al pecado, nada. Eso es barato, eso es fácil, eso es para los débiles y eso es para los cobardes. El Evangelio es que Cristo murió, fue sepultado, pero gracias a Dios resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es todo lo que Él hizo. No es por lo que nosotros hagamos. Pero así enseñan aquellos. Tú tienes que hacer algo antes de aceptar a Cristo. No, si quieres ser salvo, tú tienes que aceptar a Cristo. Y cuando aceptas a Cristo, has cambiado. Él dice, cuando aceptas a Cristo, has cambiado. Pues eso es falso. Cuando aceptas a Cristo, tienes que cambiar, tienes que negarte a ti mismo, tienes que nacer de nuevo, tienes que renunciar a los deseos de la carne, la vanagloria. Si realmente aceptas a Cristo, entonces aceptas lo que Él ha dicho. Y Él ha dicho que ningún inmundo va a entrar en el reino de Dios. Y Él no hace acepción de personas en cuanto al juicio. Él va a juzgar a todos igual. Entonces has arrepentido. Sí debes sentir mal por haber matado a Cristo, está bien. Sí quieres Cristo más que vuestros pecados. Pero la salvación es por medio del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿has aceptado a Cristo por medio de creer en el Evangelio? ¿Has aceptado a Cristo? Bueno, sí, yo he pasado adelante en la iglesia a aceptar a Cristo muchas veces. Pero yo seguía en pecado. No había una conversión en mi vida. No había nacido de nuevo. Así que es cierto que no es necesario arrepentirse antes de aceptar a Cristo, como ellos dicen. Ese es el gran dilema, yo creo, que tiene esta persona. Uno que se arrepiente después de aceptar a Cristo, es decir, al aceptar las palabras de Cristo y las buenas nuevas del Evangelio, cuando uno acepta el mensaje de Cristo, esto lo lleva al arrepentimiento, que significa lamentar
por sus pecados, por sus malas decisiones en el contexto del pecado. Y cuando uno se lamenta de sus pecados y está genuinamente decidido a creer en las palabras del Señor Jesús, quien nos dijo que debemos arrepentirnos y convertirnos, entonces Él examina nuestro corazón para ver si realmente somos genuinos o no. Si somos genuinos, Él nos va a perdonar. Y a través de su sangre derramada, que Él derramó en la cruz, pues Él borra nuestros pecados. Y una vez que nos perdona esos pecados, pues ya esos pecados no cuentan en contra de nosotros para el día del juicio. Y yo creo que esa es una muy buena noticia. Y Él no te deja huérfano. Dios te entrega la promesa, que es su Espíritu Santo, que es el depósito, es la garantía que Él nos da para resucitarnos entre los muertos en el día postrero. Así como Él resucitó también, nosotros vamos a resucitar. La muerte no nos puede sostener, así como no lo pudo sostener a Él. Y lo bueno es que su Espíritu Santo, que es santo y produce santidad en ti, te va a dar capacidad para resistir la tentación del pecado, porque el pecado ya no se va a enseñorear de ti. Eso, mis hermanos, es como estoy diciendo, es una buena noticia. Ese es el Evangelio. El arrepentimiento no es simplemente creer en Jesús, como ellos dicen. El arrepentimiento no es aceptar que eres un pecador perpetuo, para nada. Eso es falso. El arrepentimiento es lamentar tu pecado en contra de Dios, después de haber aceptado su palabra. Sí, tienes que creer en su palabra, aceptarlo. No permitas que la serpiente con su astucia te engañe. Ahora yo te voy a hacer una pregunta a ti, más bien. ¿Tú has aceptado a Cristo en tu corazón? Bueno, esa es una broma. La verdadera pregunta, querido hermano, es: ¿has nacido de nuevo? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿La muerte tiene derecho legal sobre tu vida? ¿El pecado ya no se enseñorea más de ti? ¿Eres un hijo de Dios? ¿Eres un discípulo del Señor Jesús? ¿Acaso tú andas como Él anduvo? Hermanos, no erréis. Que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los pecadores no van a heredar la vida eterna. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 35. Dice: si el cielo se cerrare y no lloviere por haber hecho pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú irás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino. Ezequiel 18:30 dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será iniquidad causa de ruina. Echad a vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Así que, hermanos, ¿qué es el arrepentimiento? Lamentaciones capítulo 3, versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Sea bendecidos, hermanos.